Bendiciones, niños. Somos Proyecto Vida Kids. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo sobre el alefato. Recuerda, aprendimos desde la Alef hasta la Kaf. Hoy vamos a aprender desde la Lamet hasta la Tav. ¿Están preparados? Entonces, ¡vamos! Tenemos la Lamet. Su valor numérico es 30 y significa vara, aguijón, enseñanza, corrección, instrucción. La Lamet nos enseña a estar capacitados a través del estudio de la palabra. También nos enseña que la corrección trae disciplina. Su forma pictográfica representa la vara de un pastor y una guijada de buey. Estas son herramientas para instruir. Proverbios 22:6 nos enseña que debemos ser instruidos desde pequeños en la palabra. Y Hebreos 12:6 al 7, que la disciplina es por amor. Luego tenemos la Men. Su valor numérico es 40 y significa aguas, fuente de sabiduría, Torá, naciones. Su forma pictográfica representa las aguas. Las aguas representan la vida que viene de Yeshua, como lo vamos a ver en Juan 4, versículo 14 y Juan 7, versículos 37 al 38. Las aguas también significan mucha gente, naciones. La Men nos habla de Dios como la fuente de toda la sabiduría, como nos los enseña la Biblia en Proverbios 22:6 y Santiago 1:5. Luego tenemos la Num. Su valor numérico es 50 y significa semilla, peces, vida, esperanza, actividad. Su forma pictográfica representa unas semillas, un pez, y ambas son cosas que necesitan agua para vivir. Recuerda que Yeshua es la fuente de agua viva. La Num nos enseña que es importante tener a Yeshua en nuestras vidas, porque Él es la vida misma, como lo dice Juan 14:6. También nos enseña a esperar en Dios, como dice Isaías 40:31. Seguimos con la Samej. Su valor numérico es 60 y significa soporte, apoyo, proteger, apuntalar. Apuntalar significa reforzar con puntales algo para que no se derrumbe. Y los puntales son objetos fuertes y muy resistentes. Su forma pictográfica representa una mano apoyada en una vara, lo que nos enseña a apoyarnos en la palabra de Dios, como nos enseña Proverbios 3, versículos 5 al 7. También nos habla de confiar en la ayuda de Dios, como dice Salmos 121, versículo 1 al 2. Luego tenemos la Ayin. Su valor numérico es 70 y significa ojo, ver, conocer, vigilar. Conocer significa tener intimidad. Primera de Corintios 1:9 nos dice que debemos tener intimidad con Jesús. La Ayin también nos habla de vigilar, que es estar despiertos, preparados y apercibidos, como lo dice Primera de Tesalonicenses 5, del 5 al 6. La Ayin también nos habla de ser atalayas. Los atalayas son los que anuncian el peligro. Puedes aprender más sobre el deber de los atalayas en Ezequiel capítulo 33, del 1 al 9. Su forma pictográfica significa ojo y visión. Hebreos capítulo 12, versículo 2 y Colosenses capítulo 3, versículo 2 nos enseña en dónde debe estar puesta nuestra mirada, que es en Yeshua. Seguimos con la P. Su valor numérico es 80 y significa boca, abertura, hablar, palabra, lengua santa. La P nos habla de la oración, que es hablar con Dios. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 nos dice que debemos orar sin cesar. La P también nos habla de comunicar la Torá,
Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 7. Su forma pictográfica representa una boca, y esto nos enseña que la palabra de Dios debe estar siempre en nuestra boca, como dice Josué 1:8. También nos enseña que nuestra palabra tiene poder. Esto lo encontramos en Jeremías 1:10. Y por último, la P nos enseña que lo que hablamos muestra lo que hay en el corazón, como lo dice en Lucas capítulo 6, versículo 45. La P nos enseña que nuestra boca se abre para evangelizar, bendecir y adorar a Dios. Luego tenemos la Tzadi. Su valor numérico es 90 y significa justicia, equidad, rectitud, perseguir, capturar. La Tzadi nos habla sobre hacer lo bueno delante de Dios. Y lo bueno es hacer su voluntad. Es decir, hacer la voluntad de Dios nos hace justo, como lo vemos en Juan capítulo 5, versículo 30. Su forma pictográfica representa un hombre acostado, y esto nos habla de un deseo o necesidad. Esto nos enseña que hacer la voluntad de Dios es vital para nosotros. Vital significa que no podemos vivir sin ello. Mateo capítulo 6, versículo 33 nos da la clave para ser saciados. Luego tenemos la letra Kof. Su valor numérico es 100 y significa santidad, redención, ojo de aguja, sol en el horizonte. Y la santidad significa separado para Dios, ser único, diferente, como lo podemos aprender en Levíticos 20, versículo 26. La Kof habla de redención y esto significa comprado a precio. Y Primera de Pedro 1, del 18 al 19, dice que ese precio fue la sangre de Yeshua. Esto nos enseña que debemos vivir solo para Yahweh. Su forma pictográfica representa el ojo de una aguja, el sol en el horizonte. La Biblia habla sobre el ojo de una aguja en Mateo 19:24, pero al leer del 22 al 26 podemos aprender que nos habla de que no podemos hacer nada sin Dios. La santidad de Dios es comparada con el sol, pues así como el sol, solo lo que es santo se puede acercar a Dios, como lo dice Apocalipsis 22:27. Luego tenemos la letra Resh. Su valor numérico es 200 y significa cabeza, primer, superior, cimiento, comienzo, principio. Su forma pictográfica representa la cabeza de un hombre. La Resh nos habla y enseña de la preeminencia de Yeshua, como lo vamos a encontrar en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Preeminente significa que está colocado en un lugar superior o más elevado. La Resh habla de que Yeshua es la cabeza de la iglesia, como dice Efesios 5:23, el primogénito de la creación, como lo dice Colosenses 1:15, y el cimiento correcto, como dice en Isaías 28:16. Seguimos con la letra Shin. Su valor numérico es 300 y significa dientes, moler, presionar, fuego consumidor, cambio. La Shin nos habla del fuego santo que destruye lo que viene del mundo y perfecciona lo que viene de Dios. Y esto lo vamos a ver en 1 Corintios 3, del 10 al 15. La Shin también nos habla de los procesos y pruebas que nos transforman en obreros aprobados, como lo veremos en 1 Pedro 1, del 6 al 7. Su forma pictográfica representa y significa dientes, consumir. Esto nos habla del poder de Dios para destruir a sus enemigos, como lo puedes ver en Números 16:35. Finalmente, tenemos la Tav. Su valor numérico es 400 y significa señal, marca, sello, pacto, habitar, morar. Los pactos nos hablan del amor y fidelidad de Yahweh para con nosotros, como lo encontramos en Deuteronomio 7:9, en Génesis 9:13 y Lucas 22:20.
También nos habla del sello de Dios, que es su espíritu. Esto lo encontramos en Efesios 1 del 13 al 14. También nos habla del deseo del Padre, que es morar con su pueblo. Y esto lo encontrarás en Levítico 26:12. Su forma pictográfica representa y significa unos palos cruzados. Esto nos habla del madero, y el madero es el lugar donde Yeshua derramó su sangre. Este sacrificio de Yeshua nos dio un mejor pacto, como lo dice Hebreos 8:6. Y bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. ¡Shalom! ¡Sos Proyecto Vida Kids! No olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartir el video con todos tus amigos. ¡Shalom!